Y tuve una crisis de salud y terminé en un hospital con 3 úlceras que casi literalmente me matan. Me di cuenta casi saliendo de esa semana porque recibí la llamada del dueño de la empresa para la que yo trabajaba, donde no me preguntó cómo yo. Y ahí empezó mi proceso. Ese proceso fue tan fuerte porque uno dice, venga, es en serio, estoy trabajando para quién. En una llamada con mi hijo le pregunto si yo era una buena mamá. Y cuando me dice que sí, yo le dije, ¿y por qué crees que soy una buena mamá? Y de 5 cosas que esas personas que dependían de ese salario vieron no que Paula se estaba perdiendo, sino lo que Paula estaba perdiendo. Y lo hablaban desde la parte económica. Y entonces, ¿quién me va a mercar? Y entonces, ¿quién me va a pagar esto? Y entonces la tarjeta. Y entonces, ¿quién va a suplir esta necesidad? ¿Quién era Paula en ese entonces? Y yo te decía, era la jefe de ventas, ¿cierto? Si tú me preguntas hoy, ¿quién es Paula? Soy una mujer más consciente, soy una mujer compasiva, soy una mujer dispuesta para el otro, soy una mujer que no hace juicios, soy una mujer que viene trabajando en mí de una manera impresionante. Yo creo que las personas que hace 3 años... ¿Sabías que en un estudio realizado en Latinoamérica, una de cada dos trabajadores reportaron haber experimentado burnout o síndrome del trabajador quemado o agotado? Y en el caso de las mujeres es el doble, o sea, casi que dos de dos en un trabajo que no ofrece seguridad, porque no sé si sabías que hasta el 38% de los empleos en América Latina podrían ser reemplazados por la IA en un futuro próximo. Así que si tú eres uno de ellos, este episodio es para ti. Soy Irulula Barca, para los que no me conocen, y este es un espacio donde la idea es que empecemos a tomar conciencia de que todas las cosas que creíamos que eran de cierta manera no necesariamente lo son. Y hoy traigo a una invitada, ella es Paula Andrea Castaño, ella es facilitadora de herramientas de conciencia, y hoy vamos a hablar con ella de este tema del burnout desde su experiencia, porque ella viene a contarnos un poco cómo ha sido ese proceso para ella. Ella pues trabaja en el tema de ventas también y ha tenido a su cargo equipo de ventas, pero bueno, yo quiero que sea ella quien nos cuente un poco más, porque pasó por esta experiencia del burnout y quiero que entremos un poco en ese tema. Hola Paula, bienvenida y muchas gracias por atender a esta invitación y por compartir con nosotros, esta audiencia, tu experiencia. Claro que sí, Lulu, un placer. Muchas gracias por la invitación y la confianza siempre de invitarme a estos espacios y poder hablar un poco de lo que ha sido mi aprendizaje en este proceso. Del tema que estás hablando, llevo viviéndolo hace 3 años, las famosas guerras internas, que son tan confrontantes, que son de esos que te desnudan el alma y literalmente te ponen a volver a empezar. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Sí, y quiero que nos hables un poco de tu experiencia en ese trabajo que tú estuviste varios años. ¿Por qué decidiste salir de allí y cuál ha sido un poco como esa vivencia de Paula hasta este momento, ¿sí? Porque la vida no es una línea recta. Entonces uno se pone sus metas y dice, bueno, no quiero más esto, quiero otra cosa. Voy por eso cuando tomamos y tenemos el valor de salir de esa zona de confort, que ya eso requiere mucho valor y tú lo hiciste, pero luego de que salimos y vamos por esas metas que nos propusimos, también ocurren muchas cosas, ¿sí? No es Sí. realmente una línea recta. Entonces cuéntanos un poco más cómo fue tu historia. Bueno, te voy a contar incluso sobre 2 comentarios que acabas de hacer que fueron grandes comienzos para mí.
Uno de ellos fue haber entendido de que la vida no es línea recta. ¿Por qué? Porque incluso yo utilizo mucho en mis talleres un ejercicio donde les digo, bueno, tú tienes un accidente y terminas en un hospital. A ti te conectan en la máquina de la vida. Yo le digo la máquina de la vida. Es la máquina donde literalmente toman tu pulso y se van dando cuenta tu ritmo cardíaco y se dan cuenta cómo va, ¿cierto? Incluso cómo se mide el ritmo cardíaco, que es el corazón el que te da literalmente o sostiene si estás vivo o estás muerto. Entonces, si tú te das cuenta, esa máquina de la vida siempre, si tú estás vivo, muestra un ritmo que sube y baja. Y si tú estás más muerto que vivo, es una línea recta, ¿cierto? Y desde ahí quiero empezar con esto, esa introducción que lo haces de una manera correcta y me di cuenta de que estaba muerta en vida. Y empecé a luchar contra un proceso donde dije, en mi casa, en mi hogar, mi familia, de manera inconsciente, me educaron para ser empleada, para tener mentalidad de empleada, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo todo este proceso, este proceso lo empiezo porque yo termino, mi estrés era tan alto, porque lideraba un equipo de ventas muy grande, tenía una presión de una empresa muy conocida, donde tenía metas gigantescas y tuve una crisis de salud y terminé en un hospital con 3 úlceras que casi literalmente me matan. Eh, yo llego a esa clínica y literalmente es como si hubiera vuelto a nacer, sin nada, porque todo este proceso antes de me dio todo y cuando salí de ahí me lo quitó todo. Y ahí aprendí al no tener, sino aprender a ser, ¿cierto? Hay una frase muy común que se escucha y es, nos enseñaron mucho a tener, ¿cierto? Entonces tú tienes que ir al colegio, tener las mejores notas para pasar a la universidad, y de la universidad, si tú no terminas una profesión, no te vas a poder emplear con un salario digno, ¿cierto? Si entonces la mentalidad de los papás era, mi hijo, lo único que yo le puedo dar a usted es estudio. Entonces estudie, 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 estudie para que usted pueda tener un excelente empleo, un excelente cargo y un mejor salario. Donde yo estaba ganaba muchísimo dinero, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que las personas que más dinero ganan son los vendedores, ¿cierto? Entonces yo literalmente manejaba un equipo de ventas y yo ganaba unas comisiones por lo que generaban esos equipos de venta. Eso Ujú, me permitió a mí poder tener una estabilidad económica interesante. ¿Y quiénes son los beneficiados de esa estabilidad económica? Tu familia. ujú. Tu familia y los amigos más allegados. Entonces, normalmente usted es el que invita, normalmente usted es el que gasta. Incluso en una relación de pareja, cuando la mujer es la que más gana, los gastos, los más altos, los asume esa persona que más salario recibe. No sé si es de manera involuntaria, pero o era mi energía en ese entonces o en lo que vibraba, que me permitía siempre ser muy proveedora. Entonces todo giraba en torno a lo que yo devengaba, ¿cierto? El tener un buen salario me quería decir a mí que trabajaba tanto que lo único que hacía era plata. Entonces cuando yo entro a este lugar, literalmente entré sola. A mí me dio una crisis, me llevaron al hospital y estuve una semana sola en el hospital. Mi hijo no podía entrar porque era menor de edad. Pero esas personas que vivieron durante tantos años del beneficio de lo que yo generaba en ingresos, nunca llegó. O sea, no había Entonces, nadie allí acompañándote. no, las personas que me acompañaban eran personas que yo no conocía y no conocía porque visitaban a la persona que estaba en la misma habitación en otra cama. En ese contexto, a mí me decían, ¿por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? ¿Cierto? Yo fui criada y educada por un hombre que fue mi papá, entonces lógicamente tengo mucho de esos aprendizajes masculinos, del poder con todo. Ya Y somos entonces dos. decía, ajá, entonces decía yo, no, no los llamen, no los molestemos, dejemos que esto es pasajero, ¿cierto? Entonces enfrenté esa crisis donde literalmente me llevó a que tenía que descansar mi cuerpo, porque yo creo que fue en el único lugar donde, no sé si por el medicamento pude dormir, lo que hacía años no dormía, porque tenía un concepto mental de que dormir era improductivo. Entonces, entre más sueños o más horas dormía, era menos productiva. Entonces, ni siquiera dormía las 6 horas, 8 horas que dicen normalmente la sociedad, sino que dormía menos.
¿De qué te diste cuánto, cuál fue ese insight que tú tuviste durante esa semana que estuviste allí en ese hospital? ¿De qué te diste cuenta? Sabes que no me di cuenta ni siquiera en la semana, me di Mm. cuenta casi saliendo de esa semana porque recibí la llamada del dueño de la empresa para la que yo trabajaba, donde no me preguntó cómo estaba, sino que me preguntó cuándo regresaba. Entonces yo era de las personas que yo no iba al médico, yo era de las personas que no pedía permisos, yo era la persona no porque es que la empresa me necesita, ¿cierto? Entonces yo no miraba era que yo necesitaba ese empleo, sino que yo estaba segura que la empresa me necesitaba. Entonces estaba yo, era el tiempo de mi hijo y yo estaba pegada del celular atendiendo temas de la empresa. Yo estaba con mi pareja y estaba atendiendo el celular. Y la justificación es que, bueno, eso que hoy te estás comiendo lo pago con este trabajo, entonces tengo que trabajar. Entonces, Paula, ¿tú te diste cuenta que básicamente con esa llamada de tu jefe, que tú, para mucha gente, principalmente para la empresa, tú no eras Paula? Existías, era como jefe de ventas, pero tú, ¿cómo te veías tú? ¿Cómo si yo vuelvo en el tiempo y te digo en ese momento, Paula, ¿quién eres tú? ¿Quién es Paula? ¿Tú qué me hubieses dicho? Jefe de ventas, te hubiera dicho, esa hubiera sido mi respuesta, yo te hubiera dicho, no, yo soy la jefe de ventas de tal empresa. ¿Cierto? Porque literalmente ese fue el título que yo me puse y durante 12 años eso fue por la forma en cómo me recordaban, ¿cierto? Entonces, incluso en ese contexto, cuando yo recibo la llamada y para acabar de ajustar, como tenía sondas y tenía pues como en las manos ocupadas, la señora que estaba visitando a la chica del lado me pone el teléfono en altavoz y ella escucha exactamente la conversación con esa persona que me llama a decirme cuando llegas, la empresa te necesita. Y yo lo único que sentí fue como un vacío gigante y esta persona de manera inconsciente, no sé, tenía que pasar, me hace dos preguntas que fue el detonante de todo. Sume todo lo que usted se ha ganado en su trabajo, todo, toda su vida, y dígame qué tiene. No tenía nada, porque si tú vas, mira la casa, el carro, todo, se lo debe al banco, no tienes nada. Tú estás en ese trabajo aguantándote un montón de cosas porque no tienes después con qué y piensas cómo voy a pagar las cuotas que debo de la casa, del carro y de todo lo que yo compro porque podía comprarlo. Entonces no tenía nada, ¿cierto? Cuando voy miro y me hace la segunda pregunta y me dice, ¿hace cuánto no haces algo por primera vez? Cuando me hace esa pregunta fue mucho más fuerte porque yo sentía que el no saberle cómo responder, yo creo que lo que había vivido antes por primera vez era haber estado en ese hospital y me parecía lo más cruel del mundo por exactamente lo mismo, porque uno dice, venga, es en serio, estoy trabajando para quién. En una llamada con mi hijo le pregunto si yo era una buena mamá y cuando me dice que sí, yo le dije, ¿y por qué crees que soy una buena mamá? Y de 5 cosas que me nombró, 4 eran por lo que le daba. Porque tú Imagínate. me das lo que quieres, porque me compras esto, porque sí o no. Y era un niño. Entonces uno dice, me siguen identificando por cosas que no son yo. Y ahí empezó mi proceso. Ese proceso fue tan fuerte que tomé la decisión de renunciar a ese trabajo. Y fuera de eso había una presión social donde hay que soltar el trabajo porque tenemos que ser emprendedores. Y yo dije, ok, voy a coger todos esos años de experiencia y voy a ser independiente. Ya no le voy a trabajar a nadie. Eso es lo primero que uno piensa, ya no le voy a trabajar a nadie. Y empezó esa guerra interna. Tú tienes o sabías en ese momento que ese proceso por el que tú pasaste, había tanta gente que lo vive, el burnout, porque nos descuidamos y le damos todo el enfoque a ese objetivo de trabajo que nos ponemos, ¿no? ¿Sabías, estabas consciente que era algo tan normal que le ocurriera algo o tú te sentías como que habías hecho algo mal por haber caído en ese Yo me estado? sentía la peor mamá del mundo, me sentía vacía porque cuando yo renuncio a este trabajo, esas personas que dependían de ese salario vieron no que Paula se estaba perdiendo,
sino lo que Paula estaba perdiendo. Y lo hablaban desde la parte económica. Y entonces, ¿quién me va a mercar? Y entonces, ¿quién me va a pagar esto? Y entonces la tarjeta. Y entonces, ¿quién va a suplir esta necesidad? Y cuando usted llega a esas personas que ama tanto y les pone límites, te das cuenta de que no les gustan los límites. Porque a mí tampoco me gustaban, ¿cierto? Sí, o sea, tú sentiste en ese episodio que habías, bueno, estabas dando un salto al vacío y por lo que entiendo, tampoco tenías el apoyo para hacerlo, pero entras como en una nueva fase que también es compleja y te entiendo perfectamente como emprendedora, porque tú dices, bueno, a ver, yo me voy a salir de aquí porque me estoy quemando, lo estoy dejando todo por un trabajo, ahora voy a emprender. Y lo conversábamos, emprender tampoco es fácil y entonces también hay una cantidad de conceptos que tenemos muy adentro con respecto a emprender y también nos podemos quemar emprendiendo o no podemos obtener necesariamente los resultados que nos proponemos cuando decidimos emprender. Entonces, ¿cómo fue esa siguiente faceta de Paula? Fue, la verdad, muy complicada. Y te digo, hoy que hace eh, un mes me volví a emplear en esa lucha interna de no quiero volver a trabajar para nadie. En esa lucha interna yo puedo, ¿cierto? Del siempre puedo con todo. Entonces, como todo el mundo está siendo emprendedor, yo me metí a todos los grupos de emprendimiento. Como todo el mundo quiere ser emprendedor, yo empecé a trabajar nuevamente cómo funciona la sociedad y los procesos son individuales. Yo nunca vi a nadie, yo empecé incluso a ir a actividades y a eventos, iba a hacer networking y a hacer otro tipo de actividades y conocía a un montón de personas que querían emprender, pero yo no conocía esa historia detrás del por qué. Y lo más curioso era que me encontraba personas con mi misma edad, o sea, en ese rango. Y ahí es cuando yo empecé a decir, venga, venimos de unas generaciones donde esto nos está dando súper duro, porque es una pelea que tenemos los de nuestra generación, que todo nos tiene que costar, que todo tiene que ser un sacrificio, que todo Exacto. tiene que ser 8, 10, 12 horas laborales. Hemos venido conversando y quiero puntualizar algo acá porque hemos hablado de tres temas súper importantes. El primero es estudie para que trabaje en una buena empresa y sea alguien en la vida. Entonces, nos educaron para ser empleados. Después, entonces, tú dices, no, bueno, renuncio a esto porque quiero emprender y voy por mi propio camino, pero nadie nos dice cuáles son las complejidades de emprender. Tampoco nos educaron para emprender, porque Emprender, obviamente ajá, nos educaron para ser empleados, ¿no? Entonces no nos hablan de las complejidades, pero sí tenemos que vivir con los costos de asumir el exacto. reto de emprender, que son altísimos, y en Colombia pienso que son más altos que quizás en otras partes por temas de impuestos, costos, Ujú. competencia, muchas cosas. Y entonces ahí te enfrentas, te encuentras con otra pared que es, bueno, ajá, me tiene que resultar, me tiene que funcionar, porque si no, entonces ya paso a otra creencia, que es que si no, entonces fracasé en la vida, ¿no? Si no logro como emprendedora sacar mi negocio, mi emprendimiento adelante, fracasé. Otra nueva creencia que traemos que genera un peso enorme, 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 porque entonces no es un aprendizaje, no es que estoy viviendo una experiencia para aprender, es que si no me va bien aquí, realmente lo que estoy haciendo es fracasar, ¿no? Pasamos luego por ese paradigma también. Y luego el tercero que dijiste ahorita, que también me parece supremamente importante, que es la generación de nosotros, nos enseñaron a que lo que vale la pena es lo que lleva esfuerzo. Lo fácil no vale la No, pena, porque no nos merecemos algo si lo hacemos fácil. Y exacto. entonces allí esta nueva generación, que es una generación tecnológica, Son súper rápidos. Incluso cuando yo empecé a cambiar mis relaciones, porque dejé de relacionarme con personas de mi generación y empecé a vincularme más con los jóvenes, yo decía, o sea, incluso me pasó un episodio que eso fue un detonante para mí dentro de mis procesos. Salgo a almorzar con unos amigos mucho más jóvenes, incluso estábamos planeando un viaje
Y ellos ya llevaban, o sea, te nombraban países que conocían países como cuando yo decía, conocí este pueblo acá en Antioquia y después este otro pueblito y después, o sea, y si acaso pues la costa, te estoy hablando en temas de Colombia, ¿cierto? Entonces, que eran los logros de uno, los paseos o los viajes, ¿cierto? Entonces, cuando yo me siento con ellos a programar unas actividades y unos talleres de formación, porque yo les estaba enseñando supuestamente a vender y terminé fue yo en el proceso, nos sentamos a comer, eso fue un viernes, un miércoles estábamos almorzando y eran 6 personas y todos se reían y su teléfono solo vibraba, solo vibraba, solo vibraba. Y ellos se reían cada que el teléfono vibraba y yo me sentía perdida. Y yo les dije, venga, pero ¿qué pasa? Cuando es que no, estamos haciendo un conteo, ahorita le contamos qué estamos haciendo. Y yo, ok, cuando me quedé pues como en eso y yo los veía y se reían, y es que Paula, tranquila que hoy pagamos nosotros la cuenta. Y uno ya carga incluso que el adulto es el que paga porque el joven que va a tener, ¿cierto? Incluso yo me entero a veces que tiene hasta más plata mi hijo que no trabaja que uno que genera ingresos, ¿cierto? Entonces, cuando terminamos el espacio, eso fue en un periodo de 2 horas más o menos, me dice, Paula, ¿usted en 2 horas cuánto dinero se ha hecho? Entonces, tú coges cuánto vale tu día laboral, en 2 horas ya tú sabes un porcentaje. Cuando me dicen, en 2 horas hemos facturado un promedio de $300. Ujú, por Y hora. voy y miro su proceso y yo dije, wow, en serio yo he peleado toda mi vida con que los jóvenes quieren todo fácil, son inmediatos, no quieren trabajar. Y era un tema al que yo le daba y le daba duro y que cuestionaba incluso en procesos de contratación. Yo no contrataba gente joven. Y de darme cuenta que ellos hoy me están enseñando a que el trabajo tiene que ser fácil. Incluso ese generar el ingreso, el dinero, es fácil. Y empecé a trabajar esa parte de mi pensamiento, de mis creencias limitantes, de que literalmente yo no tengo que matarme tanto para generar ingresos. Y que el Exacto. joven hoy lo ve de Y manera eso, distinta. exacto. Y eso de alguna manera nos lleva al tema de este podcast de hoy, que es el tema del burnout. ¿Cómo viven esos jóvenes el burnout? ¿Cómo tú has visto que ellos enfrentan este tema de las responsabilidades de trabajo, ¿no? ¿Cómo ves tú que tanto nuestra generación como esa generación de jóvenes están afrontando ese tema? Tú ahorita estás en una nueva empresa, nos contabas, y decidiste volverte a emplear, lo cual me parece que es perfecto porque al final estamos en un proceso de aprendizaje y como dijimos al principio, la vida no es una línea recta. Por alguna razón estás donde estás en este momento. ¿Cómo estás enfrentando ese tema nuevamente, tanto a nivel emocional como, como reto de vida en este momento? ¿Cómo estás viendo también el tema de la IA en los jóvenes, la IA en tu generación? Bueno, yo aprendí, yo lo sentía como en mi generación cuando llegó el celular, cuando entró el celular al mundo, yo estaba joven, y mi papá y mi mamá y mi familia me decían, las personas adultas, enséñenme a manejarlo, y yo me reía, ¿cierto? Y el decir de ellos es que yo estoy muy viejo para esas cosas. Cuando llegó la inteligencia artificial, yo me sentía en el mismo contexto. Yo veía a los jóvenes manejarlo de una manera, incluso en la historia que te contaba ahorita, lo hacían tan fácil que yo hasta dudaba, porque hay una frase que dice muy marcada, es de eso tan bueno no dan tanto, y uno se la cree, ¿cierto? Que incluso eso le genera a uno desconfianza cuando usted dice, venga, esto tan bueno sí funciona, ¿cierto? Usted genera desconfianza. Para mí la inteligencia artificial hoy llegó a darnos tiempo. Ojalá yo hubiera tenido inteligencia artificial en mi tiempo. Yo creo que tuviera una vida totalmente distinta. O sea, para regalarnos tiempo, tiempo que para que lo dediquemos a nosotros, a mejorar Sí, nuestra calidad de vida, te refieres a eso. Pero entonces, ¿qué hacemos realmente con ese tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? es que, ¿por qué nos está dando duro? ¿Tú crees que el joven de hoy está sufriendo por la inteligencia artificial y por si no es empleado o no es empleado? El joven de hoy no está sufriendo por eso. ¿Quiénes estamos sufriendo por la inteligencia artificial, incluso el contexto de lo que me preguntas? Las personas de nuestra generación.
porque nos vamos a quedar sin empleo, porque el joven literalmente se está comiendo el mercado y ni siquiera es el joven, es la tecnología. Entonces la inteligencia artificial literalmente llegó para darnos tiempo. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es la inteligencia artificial, el problema es el tiempo, porque no sabemos qué hacer en nuestro tiempo libre. Quédese usted un domingo en la casa, donde está acostumbrado a salir de paseo, lo que sea, o a estar trabajando en el computador desde su casa, quédese un día y usted a las 2 horas está viendo qué hacer porque está desesperado sin hacer nada, ¿cierto? Entonces no sabemos qué hacer con el tiempo. Entonces lo que tú te demorabas un día completo haciéndolo dentro de la compañía, dentro de tu jornada laboral, lo puedes hacer en 20 minutos. ¿Y qué haces con el resto del tiempo? Eso que estás diciendo es muy importante porque eso nos pone en tela, pone en tela de juicio dos cosas. Uno, primero, nuestra identidad, porque como como decíamos antes, ¿quién era Paula? Bueno, Paula era jefe de ventas, entonces si tú ya un porcentaje importante de tu trabajo lo puedes sustituir una inteligencia artificial, tú empiezas a cuestionarte esa identidad, ¿no? Pero además hay otro tema que es que, ok, ¿qué hago yo con ese tiempo libre, como tú decías? ¿Qué me genera eso? Un vacío. Y a los Sí. seres humanos no nos gusta el vacío. Nosotros siempre tratamos de llenar el vacío. De hecho, el vacío o lo desconocido, digamos, para nuestro cerebro es un riesgo, porque no sabe qué hacer con eso. Entramos en la zona desconocida, entonces nuestro cerebro siempre nos va a tratar de proteger de lo desconocido. Entonces ahí nos sentimos incómodos y vamos a intentar llenar. ¿Vamos a intentar llenar qué? Bueno, con más trabajo, porque también puede pasar que, ajá, tengo la inteligencia artificial, pero sigo trabajando la misma cantidad de horas. Entonces, ¿qué está pasando? Porque la inteligencia artificial me debería regalar tiempo. Hay un tema que incluso no lo tocamos acá, que es bastante interesante y se llama el metaverso. Esto funciona hace muchísimos años y apenas estamos con ese alter ego, estamos haciendo todo este proceso de adaptación con lo que es el metaverso, que también es parte de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero todo va a ser, incluso cuando yo empecé mi proceso de decir, bueno, y entonces qué habilidad desarrollo nueva que me permita poder o volverme a emplear o volver a crear un negocio o qué hago con mi vida, ¿cierto? Entre todo esto que no quiero nada que sea difícil, quiero algo que sea mucho más fácil. Y empecé a darme cuenta que existía el metaverso y empecé a darme cuenta que existían un montón de cosas, pero yo no necesitaba aprenderlo todo, ¿Y qué es el ¿cierto? metaverso? El metaverso es ese universo que está en otro espacio, ¿cierto? Es una realidad virtual Ujú. donde ya incluso si tú entras y buscas el metaverso vas a encontrar una entidad financiera muy conocida en el mundo, está en el metaverso. O sea, literalmente es como ese clon de tu vida real a la vida virtual, ¿cierto? A la realidad virtual. Es Entonces, como que el nosotros metaverso, estamos aquí y hay una realidad paralela en el metaverso, sí, ocurriendo sí. paralelamente. Incluso hace 2 años fue el primer matrimonio a través del metaverso. Cuando yo estaba conociendo todo este escenario, todo este mundo, me di cuenta que existían otras realidades que los jóvenes ya las dominan, ¿cierto? Entonces empecé a preguntarme cuál es la profesión que no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Y en Ujú. eso fue lo que empecé a desarrollar habilidades. Por eso desde el mundo comercial, ahorita tú me presentaste como facilitadora de herramientas de conciencia. ¿Y por qué empecé a formarme como facilitadora de herramientas de conciencia? Porque dentro de las 5 profesiones que más van a ser necesitadas en 5 años, 10 años, va a ser el tema psicológico, terapéutico, todo lo que tiene que ver con el ser y el contacto con el otro. Esa parte de servicio al cliente creo que es la única profesión que no va a caducar en el tiempo, porque en algún momento desde esos procesos empresariales vamos a necesitar el contacto con el otro, va a ser necesario y ahí es donde va a entrar el tiempo. Yo lo relaciono desde esta manera, desde mis aprendizajes. Fíjate algo, volviendo al tema de qué vamos a hacer cada uno de nosotros, no todos podemos trabajar en el servicio al cliente, pero a la vez sí. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que lo que la gente va a estar buscando es eso que nosotros le entreguemos como seres humanos, entonces allí está, bueno, en qué soy bueno yo, en qué puedo entregar de una manera totalmente diferente. Yo siento que por allí va la cosa, o sea, cuando yo ya digo, bueno, ya probé trabajar para otro, ya probé
emprender, ya probé volver a trabajar para otro. Cuando pase, porque estamos pasando por etapas como de todo este proceso, porque no para y no pide permiso, sino que simplemente nos lleva y ya nosotros somos lo que decimos, si nos montamos en la ola o nos arrolla la ola y nos deja Ajá. por allá botados, ¿no? Pero entonces después de todo, cuando nos levantamos, después que nos arrolló la ola, ese aprendizaje es, ok, adquiramos nuevas habilidades, como tú lo decías anteriormente, hacia dónde va esto, que tengo que estudiar IA, el servicio al cliente es importante, pero yo quiero que ya como un mensaje final, para ir terminando, entendamos cada persona qué es o cómo puede ser un ser único y especial y ganarse la vida desde allí, porque yo creo que hacia allá vamos. Sí, incluso para concluir, voy a volver al principio de esta entrevista, de este podcast. Tú me preguntabas, cuando yo empecé a contar mi historia, que quién era Paula en ese entonces, y yo te decía, era la jefe de ventas, ¿cierto? Si tú me preguntas hoy, ¿quién es Paula? Soy una mujer más consciente, soy una mujer compasiva, soy una mujer dispuesta para el otro, soy una mujer que no hace juicios, soy una mujer que viene trabajando en mí de una manera impresionante. Yo creo que las personas que hace 3 años no me han visto me tienen que volver a conocer, porque soy una mujer totalmente diferente. Quizás no he vuelto a generar los ingresos que generaba en ese trabajo, posiblemente, pero no los cambio por absolutamente nada a lo que yo soy hoy. Quizás no todos los días me levanto feliz, porque soy humana, pero con lo que tengo soy feliz, porque tengo tiempo, porque tengo calidad, porque puedo tomar decisiones, porque puedo, lo que antes no hacía, antes dependía de un montón de cosas, e incluso hace apenas un mes me volví a emplear y era ese juicio del volver a empezar, estoy lista para volver a empezar, te lo digo, sí, estoy lista y le di muchas vueltas al saber qué hacía con mi vida después de ver que el emprendimiento no es tan fácil y que todos no estamos hechos con la paciencia que requiere construir una empresa. eh, y que ser empleado también es bueno, pero desde un proceso de conciencia. ¿Qué vas a hacer con ese dinero que estás generando a través de ese trabajo? ¿Qué vas a hacer con el tiempo y con las herramientas que hoy tienes distintas para generar lo que sabes hacer y lo que has hecho durante toda la vida? Yo volví al mundo de las ventas. Exacto, Volví exactamente al mundo de las ventas. pero el mundo de las ventas es lo que, como tú te has ganado la vida, pero yo pensaría que también el mundo de las ventas es algo que te gusta y es algo en lo que tú Ujú. eres buena. Sí, era entender el que yo era muy buena en el mundo de las ventas, pero no era feliz. No era feliz, no disfrutaba ese trabajo. Ahora lo hago desde un momento, incluso hasta charro, porque ahorita hablamos de una palabra muy curiosa que se llama el mundo orgánico. Vamos a hacer las cosas de manera orgánica. Y eso pero desde tu identidad, no desde la identidad de tus padres, no desde la identidad de una cultura, no es desde el miedo del otro, no es desde el miedo de que si tú no tienes en tu cuenta 20 millones de pesos, tú no eres feliz. Entonces ya para finalizar, en contexto de todo esto que hemos hablado, yo siento que es necesario vivir todos estos procesos. En la oscuridad es sumamente importante, la luz es sumamente importante, es amar nuestro proceso. Y si usted hoy siente que no es feliz con lo que tiene, con lo que es una invitación a salirte de esa zona de confort, de esa cajita donde has estado metido durante muchísimos años a perder un empleo. Perder un empleo no es un fracaso y tú lo hablabas ahorita. Es frustración, sí, lógicamente se generan frustraciones, se generan miedos, claro que sí, pero es necesario vivirlos para darte cuenta que tomar decisiones desde tu ser son mucho más importante que tomar decisiones desde el hacer. Entonces, pues la invitación desde todo este proceso ya para finalizar es hagan lo que quieran, generen ingresos con lo que quieran, con lo fácil, con lo difícil, pero no se permitan ser infelices. La vida es demasiado corta, y yo te digo, yo a mis 43 años apenas siento que estoy viviendo, apenas siento que estoy viviendo, que estoy en mi mejor etapa, que todo lo que tuve que vivir 3 años atrás fue necesario para hoy estar frente a ti hablando de este tema sin llorar, sin sentir miedo, sin sentirme fracasada,
Sí, después de 3 años decidí nuevamente emplearme y no me siento una mujer fracasada. Me siento que estoy volviendo a empezar, pero desde un estado de conciencia diferente. No, excelente, Paula, de verdad que nuevamente te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación, pero más te agradezco por tu sinceridad, por desnudarte, de eso se trata, verdades incómodas, de que traigamos estos temas que normalmente la mayoría de las personas no hablan, la mayoría de las personas no dicen, la mayoría no nos exponemos, no mostramos esa vulnerabilidad y esas emociones que conlleva el vivir los retos del día a día, y más en un mundo como el que estamos viviendo que nos obliga a enfrentar esos retos. Entonces, de verdad que muy agradecida contigo el día de hoy. Me parece que nos llevamos mucho, mucho en qué pensar y definitivamente no hay que tenerle miedo al cambio porque aunque nos saca de nuestra zona de confort, es lo único que nos va a llevar a vivir desde esa conciencia de quiénes somos realmente y Exacto, encontrar quiénes somos realmente. Empezando por allí, eso es lo primero, pero ese movimiento, la vida obligándonos a cambiar. En muchos casos porque no hemos tomado la decisión de cambiar nosotros, como tú decías, me volví a emplear, exacto. pero con un estado de conciencia diferente. Ya no es Paula la jefe de ventas, es Paula el ser humano, la mujer, y la mujer que todo esto la llevó a tener un estado de conciencia diferente. Así es. Ya Así incluso les que regalo una frasecita ya para finalizar y es, en el camino me encontré personas muertas a los 40 y enterradas a los 60, personas muertas en vida. Y me encontré una frase hace poco que decía, recuerda que vinimos sin nada, trabajamos por todo y nos vamos sin nada. Entonces este mundo es solo un momento, disfrutémonoslo. Con lo que venga, así es. disfrutémonoslo. Así es, así es. Y muchas gracias amigos por acompañarnos una vez más aquí en Verdades Incómodas. Recuerden que si les gustó el episodio, nos pueden seguir, dar un like y compartir. Y además, siempre les va a salir aquí arriba el episodio anterior para que lo puedan ver, que seguramente lo van a disfrutar mucho. Así que nos vemos muy pronto en otro episodio de Verdades Incómodas, solo para valientes.